Cordial saludo para todos, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora. Y bueno, es un nuevo programa aquí en Conversando. Cuéntanos, Haider, ¿qué tema tenemos para hoy? Muy buenas noches a todos y a todas. Juliet, un placer. Nuevamente estamos aquí en Conversando. Hoy vamos a hablar de la acción de tutela, un mecanismo hermoso de protección de los derechos fundamentales que está en nuestra Constitución Política. Y para ello tenemos hoy una invitada con mucha experiencia en el tema. Sofía Vaquero Upegui, abogada especialista en responsabilidad del Estado, quien ha trabajado en entidades del Estado, ha sido asesora del municipio de Ibagué, del municipio del Espinal, ha trabajado con la Procuraduría, ha sido relatora del Tribunal Administrativo del Tolima y estuvo durante un tiempo, 2 periodos constitucionales, como personera del municipio de Cajamarca en el departamento del Tolima. Actualmente es asesora del Consejo Municipal de Ibagué, Tolima. Y pues muchas gracias por aceptar esta invitación, Sofía. Bienvenida. Hola Julie, hola Haider. Buenos días para ustedes y para todos los que en este momento nos están viendo. Bueno, Sofía, para arrancar nuestro tema y nuestra conversación el día de hoy, cuéntanos qué es la acción de tutela. Ok, el decreto 2591 señala que una de las maneras para proteger los derechos fundamentales es la acción de tutela. Esta acción se caracteriza por ser un trámite preferente, sumarial, y también se caracteriza por ser informal. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier persona, cualquier ciudadano, cuando advierta que le están siendo vulnerados sus derechos o que existe una amenaza o que ya existe la violación y desea que ésta cese, puede activar el mecanismo constitucional recurriendo ante un juez de la República a través de una solicitud que puede ser presentada por el mismo ciudadano en forma directa, también lo puede hacer a través de apoderado, o también un tercero puede agenciar los derechos de la persona a quien le están vulnerando. Basta simplemente una solicitud que puede ser escrita o puede ser verbal, ¿sí? ¿Verbal en qué casos? Cuando sea una situación de urgencia o cuando la persona, en este caso, sea un menor de edad, a quien le están vulnerando sus derechos fundamentales. El juez constitucional tiene un término supremamente corto para decidir e incluso desde la misma presentación de la acción, cuando el juez haga el análisis para proceder a la admisión de la tutela, puede ordenar una serie de medidas tendientes a cesar la vulneración de derechos. A manera de ejemplo, y es lo que más se ve en el país, la violación al derecho a la salud. Bien sea porque no le conceden a el ciudadano la cita con el especialista o que no le hagan la entrega de los medicamentos. Esta persona en forma directa puede recurrir a este mecanismo constitucional y desde la misma presentación de la solicitud puede pedirle al juez constitucional que adopte una medida urgente para la protección de ese derecho que se está vulnerando. Por ejemplo, que desde la misma admisión ordene la realización de la cita con el especialista o la entrega inmediata de los medicamentos. ¿Qué hace el juez constitucional? Recibe la solicitud, analiza su procedencia, admite la tutela y requiere a las autoridades, bien sea públicas o bien sea entidades privadas, para que éstas presenten un informe con relación a lo que se está diciendo en el escrito de tutela. Después, en un término de 10 días, el juez toma una decisión, bien sea amparando el derecho fundamental o negando la acción de tutela porque no advierte vulneración de derechos fundamentales. Muy bien, es muy claro la explicación de Sofía, pero Sofía, a ver, nosotros aquí invitamos a algunas personas para que nos hagan preguntas. Hoy tenemos a Luis Carlos Obando, quien nos va a hacer una pregunta. Entonces, vamos a darle paso a Luis Carlos. Hola, mi nombre es Luis Obando y me gustaría preguntarle al experto cuál es la diferencia entre una acción de tutela y un derecho de petición. Gracias.
Ok, Luis, la diferencia es que la acción de tutela es un mecanismo de protección de un derecho fundamental y el derecho de petición, de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la ley que también lo reglamenta, es un derecho fundamental. Mediante este derecho fundamental, cualquier ciudadano, cualquier persona puede pedir a una autoridad pública o una entidad privada, ¿sí? Hacer cualquier tipo de solicitud, bien sea de información o bien sea para la obtención de documentos. Entonces, la diferencia pues es bastante notoria en cuanto a que una es el mecanismo para yo proteger mi derecho fundamental y el otro es un derecho en sí fundamental. Pero mira cómo la gente tiene dudas y uno a veces desde lo profesional, o sea, yo que soy abogado y Sofía que también es abogada, a veces uno piensa que la gente conoce la acción de tutela y que todo el mundo sabe acción de tutela. Y la gente no conoce ni siquiera sus derechos fundamentales. Es una cuestión bastante compleja porque es la misma gente la que no conoce. Y vemos cómo el no saber que el derecho de petición es un derecho, valga la redundancia, es un derecho fundamental que es protegido por la acción de tutela. A veces uno dice, ¿por qué no saben? Por falta de educación muchas veces, y eso ha ido mejorando poco a poco a través de la influencia del Estado en el sistema educativo. Bueno, entonces, Sofía, cuéntanos qué derechos protege entonces la acción de tutela. Ok, a manera de ejemplo tenemos el derecho de petición, el derecho a la vida, el derecho a la salud, que pues digamos que es el derecho que normalmente más se vulnera o lo que uno observa desde cuando estuve en la personería municipal. La gran mayoría de acciones de tutela versaban para el amparo del derecho a la salud. Y pues en sí hay un catálogo bastante de derechos, como el derecho a la intimidad, el derecho a la habeas data, el derecho a la libertad, ¿sí? Que incluso también se puede traducir en el inicio de otra acción constitucional para la protección del mismo. Ok, Sofía, pero es que el catálogo de derechos es tan grande que nos podría llevar un programa completo, incluso varios programas completos para hablar solamente de derechos fundamentales. Y es un tema que está protegido y que está realmente quien lo protege máximamente o el máximo órgano institucional que lo protege es la Corte Constitucional en Colombia, que es la última instancia constitucional. Y eso es importante también que nuestros invitados vayan conociendo, ¿no? Sofía, tenemos otra invitada que nos va a hacer una pregunta. Entonces tenemos a Andrea. Entonces, Andrea, ¿qué nos vas a preguntar? Cordial saludo. Mi pregunta para la invitada del día de hoy es, si en mi EPS no me cumplen con la entrega de medicamentos, ¿cuál sería el primer paso para yo poder entablar una acción de tutela? Bueno, Andrea, existen dos maneras para activar el mecanismo constitucional. La primera es que, como Haider lo indicaba hace un momento, en Colombia existen unas autoridades públicas que tienen como función, misión, la protección de los derechos fundamentales. Encontramos así, en primera instancia, las personerías municipales, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Cuando la persona advierte que le está siendo vulnerado su derecho, puede recurrir a estas tres entidades para recibir orientación jurídica e incluso pueden también elaborarle el escrito de tutela. Entonces, primero, la persona puede recurrir a una de estas tres entidades que acabo de mencionar para que ellos adelanten la orientación jurídica y le expliquen a la persona e incluso le elaboren el escrito de tutela. O dos, la persona puede por ella misma recurrir al juez constitucional a través de una solicitud que es una solicitud informal. Aquí no se requiere rigorismos jurídicos ni procedimentales, sino simplemente basta con que la persona manifieste en el escrito, sea clara en el escrito de cuáles son los hechos que considera
le vulneran su derecho fundamental e identifique al juez cuál es el derecho que le están vulnerando. Esta solicitud puede ser escrita o puede ser una solicitud verbal, ¿sí? Entonces, al ser un procedimiento tan sumarial, tan informal, está al alcance de cualquier ciudadano. En este caso, en el que nos está exponiendo Andrea, evidentemente se trata de una vulneración del derecho a la salud, que recientemente, aunque la Corte Constitucional en diversas sentencias desde el año 1993 ha considerado por conexidad en primera instancia el derecho a la salud como derecho fundamental. Ahorita ya el derecho fundamental ha sido reglamentado mediante una ley en donde ya eleva, sin necesidad de hacer conexidad con el derecho a la vida, la categoría del derecho a salud como derecho fundamental. Y es que todas estas situaciones hay que ponerlas claras, pero miren que Sofía nos habla de conexidad. Me dice, conexo, sí, que va ligado a. Y entonces cuando habla de conexidad, pues lógico, si uno se enferma, pues está en riesgo la vida. Y eso era lo que muchas veces la gente no entendía, ¿no? Ese tema de la conexidad, de hacia dónde va. ¿Sí? Y eso es muy importante que vayamos entendiendo y que nuestros seguidores vayan conociendo estas situaciones que día a día van a tener. Yo creo que es el mecanismo más utilizado. Yo creo que los jueces lo que más tienen en sus despachos son tutelas, ¿cierto, Sofía? Sí. Así es, Jaime. Eso es lo que más congestiona los despachos judiciales. Bueno, pero yo quiero decir algo, y es que entonces entenderíamos que para yo acceder a una acción de tutela, ser parte de ella o anteponerla, es muy fácil, ¿sí? No necesito un abogado, no necesito, entonces un mecanismo muy asequible a cualquier ciudadano. Es que no hay mecanismo más asequible, ya es es la igualdad máxima, ¿cierto, Sofía? ¿Cierto? Sí, así es. Así es, no existe ningún impedimento, ningún formalismo para dar inicio a la acción. Vamos a hacer un paso a paso entonces. Muy rápidamente nos vamos a organizar. El paso a paso de la acción de tutela desde que llega la persona a interponerla hasta la decisión que toma el juez al final. ¿Nos puedes ayudar con eso, Sofía, por favor? Claro que sí. Bueno, entonces lo primero es la solicitud. Esta solicitud puede ser escrita o puede ser verbal, y la persona básicamente tiene que hacer es un relato muy claro de los hechos. Por ejemplo, decir, el día 10 de junio solicité a la EPS XX que me suministrara X medicamento, y este medicamento ya ha transcurrido más de 20 días sin que a la fecha se me haya entregado. Yo sufro de tal enfermedad y requiero con carácter urgente el medicamento. Básicamente este sería como una relación sucinta del hecho, ¿sí? Esta solicitud también puede ser verbal. ¿Cuándo la puede hacer la persona en forma verbal? Cuando la vulneración del derecho sea, mejor dicho, grave, haya un tema de actuar de manera urgente. Entonces la persona, bien sea por ella misma o agenciado por un tercero, puede recurrir ante un juez para que este juez reciba verbalmente la acción de tutela. El juez en ese momento tendrá que levantar un acta en donde dejará constancia de la manifestación de la persona, para que darle el trámite a la acción de tutela. Después de que la acción de tutela es recibida por el despacho judicial, porque pues está sometida a unas reglas de competencia y a unas reglas de reparto. Después de que es recibida, entonces el juez emite un auto en donde ordena la admisión de la acción y correr traslado a las personas que están, a quienes están presuntamente vulnerando los derechos fundamentales, para que estas personas, entidades, presenten un informe que más o menos debe ser rendido en un término de 2 días. Normalmente ese es el término que concede un juzgado para hacerlo. Pasado o cumplido este término, el juez procede en un término de 10 días
a emitir una decisión, que es lo que conocemos como sentencia. En esa decisión, él considerará si se debe amparar el derecho fundamental o si niega la acción de tutela, bien sea por improcedencia o porque no se encuentra vulnerado el derecho fundamental. Así, entonces, inmediatamente después de que la sentencia es comunicada a la entidad que que en este caso está vulnerando el derecho fundamental porque ya hay una decisión de un juez de la República, esta entidad o esta persona tiene un término de 48 horas para dar cumplimiento a la acción. Hay que entender que esas horas no son hábiles, o sea, tan pronto la persona sea informada o la entidad de que salió un fallo de tutela ordenando, por ejemplo, dar respuesta a un derecho de petición, esa entidad debe en forma inmediata dentro del término de 48 horas contestar el derecho de petición y de esa manera pues estaría amparado. Transcurridas las 48 horas, sin que se advierta que la entidad o el particular, en ciertos casos incluye la acción de tutela procede frente a particulares, o esa entidad pública no ha dado cumplimiento al fallo de tutela, la persona, el actor o el accionante puede iniciar un incidente de desacato. Ese incidente de desacato se tramita ante la misma autoridad judicial que emitió la orden de tutela para que requiera a la entidad el cumplimiento del fallo de tutela. ¿Qué pasa cuando se da trámite al incidente de desacato? Nuevamente, el juez constitucional requiere a esa autoridad para que informe en un término supremamente corto si ha dado cumplimiento o no ha dado cumplimiento al fallo. Y en el evento de advertir que no ha dado cumplimiento al fallo, el juez constitucional puede imponer sanciones que van desde multas hasta la sanción de arresto. Entonces, realmente todas, tanto el sector privado como el sector público, frente a una acción de tutela, adopta todas las medidas necesarias para el cumplimiento, porque pues ninguna autoridad va a someterse a estar sujeto a un desacato y a ser de pronto objeto de una sanción como una medida de arresto. Eso es bastante complejo esta parte. ¿Por qué es complejo? Porque si el servidor público o el particular que no cumple y entonces se le declara en desacato, pues Sofía lo está diciendo, podemos llegar a tener hasta arresto. Entonces la persona puede ser arrestada, puede ser privada de su libertad por un tiempo establecido por el juez. Y además de eso, que pueden ser las dos incluso, también lo pueden multar económicamente. Y por eso vemos que, yo me acuerdo que una vez que el director de Caprecón, cuando existía, un día dijo, el gerente de Caprecón dijo, pues a mí me va a tocar despachar desde la policía porque pues tengo tantas detenciones que me toca desde allá. Así es de delicado el tema del incumplimiento de la tutela. Sofía, nosotros como que es un programa hecho desde la Casa de Dios, desde la Iglesia Boleyana Casa de Dios, es un programa para todo el mundo, para todas las personas, no importa su credo, no importa su religión, aquí hablamos, pero siempre tenemos un pasaje bíblico que nos lleve a reflexionar un poco sobre cada uno de los temas. Así que Juliet nos va a hablar. Sí, los invitamos a que nos acompañen a Levíticos 19:15 y nos dice así: sean justos al impartir justicia y no muestren favoritismo por el pobre ni por el poderoso. Y aquí encontramos una enseñanza muy importante de la Biblia, porque estamos hablando de que la justicia debe ser igual para todos, que la justicia llegue a todas las personas sin ningún tipo de distinción. Y cuando hablamos de la tutela es el mecanismo que más refleja eso, porque aquí la persona no necesita un abogado, usted no necesita tener económicamente para ir a contratar un profesional del derecho para que defienda sus intereses, ¿no?
Él simplemente va de manera voluntaria ante el juez de tutela, o como nos enseñaba Sofía hoy, va y ante el personero, ante el defensor del pueblo, que le pueden ayudar a elaborar esa tutela, incluso con los consultorios jurídicos de las universidades. Entonces hay un mecanismo, y esto lo que nos muestra es que esta acción de tutela ayuda a que todos busquemos un poco más de igualdad ante la justicia, y que las autoridades públicas y privadas cumplan con sus deberes, cumplan con ese deber constitucional y legal que tienen para la sociedad. Así que nada mejor que este pasaje bíblico, donde lo que nos está diciendo es que todos seamos iguales ante la ley. Sofía, con una reflexión final, ¿qué te gustaría decirnos frente a la acción de tutela? Como una reflexión tuya de la acción de tutela. Bueno, en mi criterio, esta acción constitucional es una de las acciones más importantes, precisamente por la celeridad, por la informalidad y por la rapidez para amparar un derecho fundamental. Es un mecanismo valiosísimo que surge pues con la Constitución de 1991 y que pues dado, a veces uno encuentra que los despachos judiciales desearían que hicieran reformas a la acción de tutela e incluso que se planteara de forma diferente, precisamente porque cualquier ciudadano recurre a ellas y porque digamos que es el diario de nuestro país, la constante vulneración de derechos fundamentales. Yo considero que más allá de reformar o retirar del ordenamiento jurídico la tutela, lo que debemos es, tanto autoridades públicas como privadas, es adoptar medidas para prevenir y para evitar la vulneración de derechos fundamentales. Si no existe en primera instancia una violación del derecho o una amenaza a un derecho fundamental, pues la gente sencillamente no tendría que recurrir a este mecanismo y así congestionar masivamente los despachos judiciales. Entonces creo que más allá de una reforma en el sentido de eliminar la tutela o hacerla un poco más estricta en cuanto a los requisitos para dar su trámite, creo yo que debemos a nivel país estructurar una cultura de protección y efectividad de los derechos fundamentales. Bueno, Sofía, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber aceptado la invitación y bueno, a todos los que nos acompañaron el día de hoy, gracias también por seguirnos, gracias por sus comentarios y bueno, invitarles, este programa queda grabado, compártenlo con los familiares, con sus amigos. Gracias por estar conectados con nosotros, lo hacemos para que usted se informe y aprenda de temas variados. No olviden seguirnos en nuestros canales de YouTube, Facebook y por Instagram. Así que nos vemos en una nueva oportunidad aquí en Conversando. Bendiciones. Adiós.